¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Son más parches y hasta cuándo pueden aguantar? Digo, ¿no? Pensaba en la metáfora de una pileta de lona, ¿viste? Cuando éramos chiquitos se la emparchaba y Sí. el agua empezaba a filtrar por un lado, por el otro. Bueno, este es en el tema de la soja sería el tercer parche ya. Ajá, Acordate que fue el dólar soja, este es el dólar soja 3 sí. que va a empezar ahora en abril y hasta fin de mayo. Pero es el tercer parche porque empezó, el uno fue en septiembre, donde el campo liquidó 8.000 millones de dólares. El segundo fue en diciembre, donde el campo vendió más o menos 3.500 millones de dólares. Y ahora el tercer parche apunta a engordar la pileta con tu parche en más o menos 5.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuántas Así reservas que, hay, Fernando? Porque este es el dato clave a esta altura, ¿no? Para saber dónde estamos parados, más allá de los y, swap, ¿no? También, ah, sí. hay diferentes A ver. metodologías, te diría, pero poné para un número que es más o menos el que está en acuerdo con el Fondo Monetario, más o menos abajo de 3.000 millones de dólares. Poner más o menos, ahora debe estar en 2.500 millones de dólares, más o menos. Eso Ese sería significa, permitime que sume a Willy, para así vamos pimponeando. Sí, Willy, ¿eso significa que 15 días de insumo para las empresas que necesitan Y mira, importar bienes para la producción? ¿qué tal, Fernando? Un gusto, como siempre. ¿cómo andás, Willy? Bien, viene perdiendo un ritmo de 50 a 100 millones de dólares por día, digamos, para intervenir en el mercado. Yo creo que, bueno, seguramente Fernando coincide, le va a dar algo de oxígeno a esta puesta en marcha del dólar soja 3. Veremos hasta cuánto dura. Para mí, hasta las paso de vuelta, incentivando o promoviendo. Cada vez el horizonte más chico, ¿viste? No, Bueno, promoviendo es una verdad, recesión o sea, importante, pueden llegar, pero de vuelta, promoviendo una recesión importante, ¿no? claro. exactamente, o sea, ahora ponen un dólar de 300 para el productor de soja para que convencerlo y que salga a vender un poco de soja que le quedó del año pasado y de la soja nueva que empieza a cosechar ahora en las próximas semanas. Eso es básicamente, bueno, le dan un buen precio para que venda y el central recupere un poco las reservas que perdió en los últimos meses. Como decía Willy, en los últimos 3 meses perdió casi 3.000 millones de dólares. Pongámosle mil por mes. Entonces, ahora el campo le va a dar en 2 meses 5.000 millones de dólares. Pongámosle que va a haber algún respiro para las importaciones en 2 meses, pero después va a llegar junio y de nuevo se va a desinflar un poco, va a empezar a entrar agua, se van a romper los parches, va a empezar agua, pierde reserva, para seguir con tu ejemplo. Va a volver a perder agua, el Banco Central va a volver a perder reservas y ahí va a tener que tener otro soja, seguramente soja 4, para llegar a las PASO. Hoy en día es como que el mercado, al menos nosotros en la consultora acá dijimos, bueno, con dólar soja y algunos parches más, este dólar economías regionales, un poco más de cepo al turismo, llegan a las PASO. Ahora, el tema es que después de las PASO a diciembre básicamente ya no hay más parches ahí. Claro, Willy. claro. Entonces, Sí, Fer, te quería preguntar, porque vos hiciste un cuadro que realmente estuvo brillante esta semana, que fue lo que digamos, entre comillas, ¿no? Los muertos que Creo dejó que el está, ¿no? kirchnerismo, los El muertos cuadro. que dejó sí. el kirchnerismo en su gestión en juicios, ¿no? Y también de mala praxis económica, que en total creo que sumaban, si mal no recuerdo, Fer, cerca de 64, O 65 sea que es mil más que la deuda que millones de dólares. tomó el gobierno anterior con el fondo. Sí, más 60, 65 mil millones de dólares, creo que era esa cifra. 64.000 y se sumaron los nuevos del cupón de PBI esta semana, así que 64.000 más 1.300, 65.300. ¿Eso incluye qué? Te cuento, eso es más o menos todo lo que la gestión de deuda, que nosotros en economía le decimos, está esqueletos, le decimos. Podés decirle muertos también, pero son los esqueletos que uno va guardando en las gestiones de deuda abajo de la alfombra, para decirlo de alguna manera. Que después cuando cambia la gestión, aparecen, bueno, hagamos un arqueo de qué hay de activos, qué hay de pasivos. Y lo cierto es que cada vez que en 2015 dejaron muchos esqueletos guardados. Entonces, uno que hizo la cuenta es
¿Te acordás que Moreno mentía con la inflación y el PBI, diciendo, el relato era, estamos creciendo mucho? Bueno, como el cupón de PBI decía, si vos crecés mucho, me pagás más, como mintieron en ese exageración, o sea, básicamente decían que estaban creciendo y no estaban creciendo, pagaron más o menos 2.000 millones de dólares de más de lo que correspondía. Después, Club de París entraron en default, hubo intereses que se fueron acumulando durante casi 14 años, más punitorios, esos son más o menos, era una deuda de 5.000 millones que terminaste en 10.000 millones a la cuenta. Después, holdout, durante 20 años básicamente fuiste ¿cómo es? No resolviste los problemas. Esos son más o menos 15.000 millones de dólares. 64.000, wow. El número es tremendo, entonces, ¿no? Va sumando y ahí hay ¿cómo es? Después los de YPF también. Estatizaste, dijiste que no te iba a salir nada, le diste 6.000 millones de dólares en Bonar 24 a Repsol por la mitad de la empresa, que eso era más o menos entre 6.000 millones de dólares más 3.000 millones de dólares de intereses, porque esa deuda apareció nueva. Claro. Vos le diste por algo que valía 5.000 millones de dólares, le diste algo que en bonos, entre capital e interés, pagar en cuotas por 10.000 millones de dólares. Claro, entonces eso va a la cuenta. El que recibió esos bonos cobró el capital y cobró en parte los intereses. Ahora, entonces Lalo, fue más deuda. Digo, Fernando, es como están haciendo ahora. Sí. Digo, hay mucha deuda que en el discurso, en el Congreso, suena muy lindo, rescatamos YPF, la verdad que después uno lo termina pagando. O sea, es muy adolescente pensar que vos podés expropiar una empresa y no pagar nada. Claro. Es como suponer que vos te metes en la casa del vecino y el vecino no va a recurrir a la justicia para reclamar lo suyo. Hay una justicia internacional, yo no sé si la... Bueno, los funcionarios no pagan por esta mala praxis, pero la inflación, ¿a dónde va la inflación? Porque si a la falta de reservas, una quietud en la producción por la falta de insumos, si es que no ingresan los dólares previstos, son todas promesas y uno imagina que van a entrar, pero y la inflación puede desbordar lo social. El otro día mostrábamos en el pase entre Especial Domingo y la Cornisa un episodio que ocurrió en Moreno. Ojalá que no se repita, pero un episodio de gente en la puerta de un supermercado. Digo, hay correlato de lo social en esto de la economía. Hablamos de lo macro, pero en la calle la gente, algunos productos no lo encuentra, otros los encuentra multiplicados en su valor. ¿Qué se ve de lo cotidiano? Mirá, hoy a la tarde salieron las proyecciones que hacemos nosotros, los consultores. Las proyecciones del Banco Central es una encuesta que nos hacen a nosotros, nos preguntan qué esperan para adelante. Y el promedio te da, para la de marzo, más o menos todos esperan 7%, posiblemente sea un poquitito más, un poquitito menos. Es un espanto el número. Sí. Digo, 6,5 en abril, seguramente. Es como que no va a bajar del 6 mensual. Básicamente, si vos sos un empleado y no te pagan, no te suben los sueldos, 6%, ponelo así, cobras 100.000 pesos hoy. Si en un mes no te subieron a 106.000 pesos, vos estás ganando menos. Es así. Y ahí, en vez de, si te suben a 106.000 pesos, más o menos comprás lo mismo. Si no te suben y te mantienen, ya empezás a no te alcanza el mes. Claro. Se te empieza a quedar antes el día 20, después el día 15 y después te dura una semana. Digo, ese es el peor escenario. Fernando, muchas gracias. El escenario, perdón. Sí. El escenario, la perspectiva inflacionaria es bastante mala para los próximos meses. Fernando, gracias por el contacto. Un abrazo. Saludos, gracias.